Bueno, me presento como dijo Lila. La idea es contarles un poco la experiencia que tuve con Espina y dar tips en general de cómo mejorar un render, que imagino que todo el mundo lo tendrá de mayor o menor escala manejado. Y nada, trabajaba para un estudio en West Palm Beach. Forma parte de un equipo que tenemos como, le hacemos base a Espina para hacer este tipo de render. La idea es contar un poco las bases que yo uso antes de empezar a renderizar, para que todos tengan tips generales que yo creo que son igual o más importantes que el render puntual, y después hacer un caso real en vivo de un fotomontaje que me tocó hacer para este cliente con un modelo ya trabajado en Revit. Y bueno, y nada, ir cortando algunas herramientas. Obviamente no podemos contar todas porque se extendería a 1000 horas, pero nada, dar un poco un paneo general de lo que yo hago para sacar un render rápido en un par de días, que es lo que el cliente quiere. Y competir obviamente contra renderistas y empresas americanas, que son las que cobran tanto, y si podemos hacer lo mismo por obviamente menos dinero y generar más herramientas, siempre va a ser bienvenido, y esa es un poco la idea. Empezamos con esto. Vamos a compartir la pantalla. Si nos toca un edificio de oficina, si nos toca una casa, entramos a alguna página de internet donde ya haya proyectos reales y fotografiados por gente profesional, y empezamos a tomar las referencias de ese proyecto en cuanto a iluminación, cámaras, composición, gente, horas del día. En este caso yo tenía un proyecto que era un edificio en esquina de 4 o 5 pisos de microapartamentos en West Palm Beach, y el cliente en este caso me pidió varios renders, fotomontajes puntualmente, y uno era para la portada de la presentación municipal, que después terminó siendo una imagen de un artículo de una revista en Palm Beach. Entonces lo que yo hice, acá tengo algunas cosas guardadas para explicarles un poco el proceso que yo hago antes de empezar, para tener un poco una noción básica, y después no estar pensando cómo pongo la cámara, qué tipo de iluminación uso. El proyecto era muy similar a este o a cualquier tipo de edificio en esquina de 4 o 5 pisos con mucha ventana, con situaciones de calle. Y es un poco eso, hacer un research previo y empezar a fijarse cómo pega el sol de un lado, del otro, qué tipo de elementos no artificiales existen, si hay cables, si hay personas, si la calle está manchada, si el cielo tiene nubes, no tiene nubes. Empezar a copiar imágenes reales, que nosotros es básicamente lo que queremos hacer una imagen real de algo artificial. Obviamente hay infinidades de ejemplos en esta página, que creo que el 99,9% de la gente que está acá la conoce porque es la más conocida, y nada, ir buscando referencias del proyecto que toque, y tomar eso. Lo mismo, vemos las imágenes, vemos la luz, cómo pega de un lado, del otro, árboles, composición, empezamos a ver cuánto cielo tenemos, cuánto piso tenemos, y eso es un poco lo que yo uso para, antes de empezar cualquier render, ya sea interior o exterior. Y después ya empezamos a trabajar con lo que es cámara y composición. Cámara es cómo posicionamos nuestra cámara. En este caso, y en el caso que vamos a ver a lo último, que es el caso real, no tuve mucho que trabajar con la cámara porque era un fotomontaje, y el fotomontaje lo que tiene es que es una foto ya sacada por el cliente, entonces ya la cámara me la daba el cliente. Pero la gran mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es posicionar la cámara y generar, digamos, el premontaje de manera inicial. Entonces voy a abrir el archivo. Perdonen si tardo un poco en abrir. Intenté tener varios Lumions, que es el programa que yo uso para renderizar, abiertos, pero se me explotaba la computadora, entonces quizás tarde un poquito en abrir. Empiezo a hablar un poco, mientras tanto, de distancia focal. Hay muchos conocimientos básicos que tiene el trabajo de renderizado, que son los conocimientos de fotografía. Recomiendo siempre a la gente que se vaya a dedicar o quiera tener un poco más de información, que haga un curso básico de fotografía. Es exactamente lo mismo. Estamos usando una cámara virtual con los mismos lentes que puede tener una cámara profesional, y estamos posicionándonos de manera real o artificial en el lugar. Entonces vamos a usar lentes, distancias focales, altura de observador, etc. En cuanto a distancia focal,
son 2 o 3 que se usan siempre. Estamos hablando de los lentes que usaría la cámara real. Para render peatonal, que es el que la gran mayoría de veces nos van a pedir cuando tenemos un exterior, nunca nos van a pedir un render trepados en un árbol o tirados en el piso o lo que sea, y es el tipo de render que suele aparecer en los proyectos de arquitectura. Este es bueno, les muestro un poco, ya que estamos, el modelo de Revit, modelado por uno de los VPs que está por ahí dando vueltas, y el cliente me había pedido esta esquina, que era la esquina principal. Entonces, lo que yo empecé a hacer, o lo que tendría que haber empezado a hacer, porque como les dije, en este caso ya tengo la foto, después verán que la foto ya me marcaba la distancia focal, la composición, la altura del observador, pero bueno, volviendo a la parte teórica, siempre nos vamos a posicionar, nos vamos a modo render, en el 1,80 m, que es más o menos la altura promedio que tenemos los seres humanos, y la distancia focal que se usa dentro de todo para render peatonales es 23 a 35 milímetros, y ahí nos empezamos a ir para atrás como si nosotros camináramos para atrás. Con esa distancia focal y con 1,80, 1,60 siempre vamos a tener el render en la parte de la cámara controlado. Si nosotros trabajamos con distancias focales aleatorias o muy lejos o muy cerca, o se va a deformar el render o vamos a perder un pedazo del edificio y automáticamente vamos a perder lo que queremos lograr, que es generar la duda en el cliente de si es un render o no es un render. Entonces es importante ya de entrada saber la distancia focal, 23 a 35, y la altura del observador, siempre manejamos, depende del programa que usen, van a tener una herramienta para hacerlo, es unos 60, unos 70, unos 80, 2 metros, no importa, es una distancia que sepamos que una persona está sacando una foto. Hay otro pequeño truco que es, no sé si se ven ahí, es una cuadrícula, que es la cuadrícula que tenemos en los iPhones. Perdonen si hablo muy rápido, es mi forma de hablar, de base en así acelerado, pero quiero llegar, Lila seguramente me está haciendo señas si hablo muy rápido, pero quiero llegar a la parte del caso real, y esta parte que aburre un poco, pasarla rápido. Tenemos siempre una cuadrícula que parte la pantalla, y siempre vamos a tratar de posicionar el tercio inferior de la cuadrícula en el horizonte. Entonces, ya con esos 3 casos, obviamente si la imagen es una imagen de esquina, altura de observador 1,80, cuadrícula con el horizonte, y obviamente nos vamos a mover para atrás o para adelante para que la imagen tenga el criterio que tiene que tener. Así ya vamos a tener más o menos la imagen encuadrada y vamos a ganar mucho de lo que después vamos a hacer, porque si uno invierte no sé cuántas horas en un render que ya está mal enfocado o mal posicionado, es una pena. Hay otro tip que me parece siempre importante, que siempre uno cuando ve un render y no tiene esto activado o mejorado, se nota la legua que es un render y no es una foto, que son las verticales. Las verticales siempre deberían estar verticales o perpendiculares a lo que es el suelo. Lumion tiene una herramienta que se llama 2 puntos de perspectiva. Si no la tiene Lumion, hay muchas herramientas, tutoriales en YouTube de Photoshop de cómo corregirlas. Si yo la desactivo, la imagen se va a ver así, y esto es algo que distorsiona la realidad, entonces siempre tengamos en cuenta dejarlas activadas para que esa imagen ya automáticamente quede bien compuesta. En resumen, distancia focal, el tercio de la cuadrícula en el horizonte, altura del observador, y con eso nos manejamos. Después es muy importante, ya pasando a la imagen una vez que tenemos el render, la composición. En mi caso, en el caso que voy a hablar a lo último de la charla, la composición en este caso ya me la marcaba la propia cámara de la foto que me mandó el cliente, pero bueno, es bueno saber el concepto de cómo usar composiciones para entender básicamente cómo tenemos que hacer para tener un render bien compuesto. Tengo algunos ejemplos, hay un montón de libritos de cómo se compone una imagen. Yo uso uno en particular, pero voy a mostrar rápidamente varios. Espera que tengo que mover la barra de zoom. Ahí está. Hay 4 o 5, la gran mayoría usa la cuadrícula, la que hablé recién. Pero bueno, nada, hay uno que son diagonales, que salen de la cuadrícula, y son las diagonales que se trazan y los puntos que se generan. Voy a pasar. Este es un ejemplo de cómo se usan las diagonales. Lo que logramos con la composición es que haya puntos específicos de la imagen en donde ponemos los objetos, la gente, los elementos de arquitectura, los árboles o lo que sea, para que el ojo sienta que va haciendo un recorrido. No está ningún elemento en las imágenes profesionales está
tirado al azar, sino que tiene una composición previa y es la que genera que el ojo después disfrute automáticamente de una imagen. Esta es la que yo uso, que le voy a poner a la última, pero salió segunda, que es la espiral áurea, que sale de un matemático italiano, que es gente más inteligente que nosotros, que se dedicó toda la vida a estudiar composiciones y proporciones, y nada, es seguramente cuando ustedes agarren, ahora voy a mostrar ejemplos gráficos de cómo este tipo de patrón se inserta en las imágenes bien compuestas, genera esa satisfacción del ojo humano a que uno se dé cuenta que esto tiene un estudio previo. Es una sucesión de números, 1 más 1, 2, 2 más 3, el que la quiere estudiar la puede estudiar, es espectacular. Después uno cuando empieza a darse cuenta de mirar imágenes profesionales se da cuenta que todo está encuadrado. Si agarramos imágenes, todas tienen el mismo criterio, el ojo del observador empieza por acá y da la vuelta y automáticamente sin darnos cuenta vamos haciendo todo este recorrido y captamos toda la información de la imagen sin darnos cuenta. Lo mismo, acá este renderista que es un animal, después voy a mandar una lista con todos los renderistas que yo uso como referencia, puse un árbol, el árbol se empieza a dar vuelta, hay una persona, hay árboles situados para generar una composición, acá lo mismo. Después está la regla de los tercios, que es la misma cuadrícula que mostré antes, lo mismo, se generan puntos de atracción y esos puntos de atracción generan que la imagen esté bien compuesta. Acá lo mismo, está el edificio sobre esta línea, hay una persona ahí. A ver, ejemplos de esto hay un montón. Yo los que uso siempre y siempre me dio resultado, acá tengo algunos abiertos, son los del Golden Ratio, que es puntualmente esto lo mismo. Acá yo tengo mi Golden Ratio, lo que hacía siempre lo que hice es escoger varios renders profesionales de una página que también voy a dejar después en el PDF, y si empezamos a posicionar esta espiral, siempre de alguna manera los árboles, las juntas están compuestas, no siempre es exacto, obviamente esto no es una regla perfecta, pero siempre vamos a darnos cuenta de en montones de imágenes que esta persona está puesta de una manera y nuestro ojo va a dar la vuelta, el árbol lo mismo, y así puedo estar todo el día. Eso en cuanto a composición. Ya tenemos la cámara, tenemos la composición, y ya pasamos después, una vez que terminamos, al render de por sí. El material tiene texturas, tiene juntas, tiene imperfecciones, tiene vetas, y tiene un montón de cosas que no tiene un material artificial. Si ponemos una madera que son todas iguales, que tiene un patrón que se repite, obviamente volvemos a lo mismo. Vamos a notar que es un render y que no es lo que queremos generar. En este caso, ya estamos adentro de un modelo, y vamos a ver que esta textura que yo apliqué, que es un material, a ver, voy para atrás, la textura PBR se genera, si el cliente nos manda una textura que es un JPG típico que baja de Google, ni siquiera usar este mármol porque es el que el cliente de él les pide, nosotros tenemos que hacer un trabajo previo en Photoshop, que también voy a dejar un tutorial muy sencillo, para cargar nuestra textura y que nuestra textura tenga vida dentro del render. No voy a hacer el tutorial ese porque es bastante largo y no tenemos tiempo, pero sí quiero mostrar cómo una textura, cuando le cargamos los canales, empieza a tener vida. Obviamente, si yo me acerco a la textura, tiene reflexión, más juntas, más textura, menos textura. Hay un montón de ejemplos. Yo en este caso preparé, hay una que es muy evidente de cómo se prepara una textura, a ver si la carga. Esta, yo siempre la uso para exteriores, y nos damos cuenta automáticamente que tenemos un montón de imperfecciones, rayones de piso, la madera levantada. Luego en esas maderas obviamente podemos bajarlas, subirlas y generar esa sensación de que esto no sabemos si es una imagen real, si es una imagen generada por computadora. Y básicamente un render es eso. A ver si me deja sacarla para mostrarles lo que es una textura. Ahí está. Esta es la textura que viene ya del programa de SketchUp, de Revit o lo que sea que usemos. Y si vemos, es una textura toda pixelada, que no tiene ni juntas, ni relieves, ni nada. Y por más que le subamos o bajemos la barra, se queda quieta. Y cuando renderizamos, queda horrible. Entonces, texturas PBR, como siempre. Trabajamos un poquito más antes de empezar el render. Y después vamos a encontrar mucho el término seamless, también en las texturas, que es eso. Seamless significa que no tiene juntas. Es una textura que está trabajada y que no se repite. Si encontramos un render con patrones que se repiten, nos vamos a dar cuenta que es un render.
Hay un montón de ejemplos, yo tenía preparados ejemplos, pero voy a ir adelantando para ver si llegamos. Después algo que sí es importante, que no me lo quiero saltear, es que muchos renders, me voy a ir no adentro, sino afuera, tenemos que tratar de generar los mismos ángulos o las mismas imperfecciones que tiene la vida real. Si nosotros ahora estamos en nuestra casa y tocamos el escritorio o la mesada de la cocina, a ver si me puedo acercar despacito, vamos a dar cuenta que ningún borde es a 90 grados. Entonces, en este caso Lumion tiene una herramienta, no sé si la tienen los demás motores de renderizado que ustedes pueden llegar a usar, pero si no, tenemos que tratar de modelar o lo que importemos o lo propiamente en el programa de renderizado, y no generar estos bordes horribles y filosos que no existen. Ningún borde filoso, entonces siempre que montemos una textura o montemos un material, nos aseguramos de que esos bordes sean un poco más suaves. A ver si se ve bien ahí. En este caso Lumion es muy bueno porque te lo hace con una barrita y eso es importante. Entonces texturas PBR, texturas injuntas y bordes nunca a 90 grados. Luego hay algo también muy importante que es ya casi entrando en la parte de Photoshop, que es la más importante para mí, es cómo humanizamos un render. Estos programas que son súper intuitivos y súper didácticos tienen una cantidad inmensa de muñequitos, de como si fuera el GTA, y siempre nos vamos tentados, yo lo hice también en algún momento, a poner esos muñequitos, a ver si los puedo hacer aparecer, estos chinitos y toda esta gente que está muy bien, pero está muy mal, porque lo que hace es arruinar y evidenciar a los 5 segundos de que esto es un render y no es una imagen real. Entonces, prohibido bajo todo punto de vista meter a los chinitos del GTA. Eso a mí, cuando veo un render que tiene eso, me parece que no va. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es en Photoshop, luego lo verán, tener una biblioteca de gente real y meterla dentro del modelo. Y si no queremos, no la metemos. Es preferible un render automáticamente que no tenga nada. Si le queremos dar escala, podemos meter una silueta en Photoshop o una silueta con un programa renderizado, pero nunca metamos gente extraterrestre porque es lo que evidencia otra vez lo mismo. Volvemos a darnos cuenta que es un render y es lo que nosotros no queremos lograr. Lo mismo con la parte de los muebles. Si tenemos la posibilidad o de bajarnos un mueble similar al que el cliente nos pide, o si tenemos la habilidad de modelar un mueble, siempre modelemos los muebles o metamos, hay varias páginas espectaculares, también voy a dejar en el PDF. El render obviamente se nota que es un render, pero es un render que tiene cierta armonía y podemos darnos cuenta de que esto tiene 2 metros o lo que sea, o 3 metros, y no estamos poniendo ni trabajando un montón en Photoshop, que es bastante tedioso poner gente y con las sombras y con las luces, pero es un recurso que nos vendría bien en el caso de tener que humanizar una imagen. Luego, este es un modelo que yo bajé de 3D Sky, que es una página que tiene modelos gratuitos bastante buenos y algunos modelos pagos bastante baratos para la calidad de render que nos genera, y este es el famoso mueble que nos trae Revit, que son espantosos. Y la diferencia es esa. Los modelos de Revit, si no los modelamos por capas, que la verdad que tampoco es una herramienta para modelar muebles, van a tener una sola posibilidad quizás de cambiar un material o de adaptar a lo que el cliente quiere. En cambio, un modelo de 3D Studio o hecho con SketchUp tiene infinidades de posibilidades, y lo que hacemos ahí es mejorar nuestra calidad de render y no tener que importar un modelo de Photoshop. Es muy complicado hacer Photoshop o un fotomontaje de un mueble por las perspectivas y demás, entonces siempre se recomienda utilizar modelos 3D. Entonces, texturas ya vimos lo que tenemos que hacer, no ponemos gente computarizada, y cuando tenemos que poner mobiliario o elementos, aparte de que las texturas no tienen que tener el ángulo a 90, intentamos, a ver si puedo, usar modelos, digamos, profesionales. A mí me tocó este cliente, como comentaba antes, que me pidió estos renders de la esquina. Lo que primero yo hago, en este caso cuando tenemos un fotomontaje, es entrar a Google. En Google Earth lo que hacemos es ir al lugar, en este caso era una esquina en West Palm Beach, a ver si puedo hacer el ejercicio lo más rápido posible, y nos ponemos en contexto de dónde estamos. Si es una esquina, miramos un poco los entornos, en este caso la esquina era esta,
que era sencilla. El fotomontaje fue un poco más sencillo porque no tenemos ningún edificio y era literalmente calzar un poco las perspectivas, buscar referencias. Lo que yo hice es buscar un edificio existente que me diera escala. Esta esquina era la del terreno, este edificio estaba existente y ellos lo que hicieron fue montarse en esta medianera con este edificio y eso me generó a mí la escala. Hay una herramienta, me voy a ir de este modelo y voy a entrar en el otro, que tiene Lumion, por eso yo tanto le hago hincapié a que si no usamos Lumion, úsenlo, porque es una herramienta muy rápida, muy intuitiva y que genera con un poco de Photoshop resultados no tan espectaculares como 3D Studio o como V-Ray, lo reconozco, pero sí en la calidad o la proporción tiempo-calidad es sorprendente. El cliente me dio esas instrucciones y yo lo que entonces generé fue un fotomontaje. Obviamente el cliente me dio 5 fotos. Esas 5 fotos tenían un pequeño defecto para mí. Ahora voy a mostrarlas. Vamos a cerrar este. Este es el render final del fotomontaje generado. Ahora voy a hacer los pasos previos. Tenía mucho suelo, entonces si yo le metía la famosa espiral áurea me generaba una desproporción, pero bueno, el cliente quería mostrar también que había una vía, que pasaba un tren, con el contexto un poco con los edificios vecinos, entonces no podía hacer tanto trabajo de composición, entonces lo que tenía que hacer es usar la imagen real y hacer el fotomontaje. Yo ya hice todo el trabajo de composición, no tengo tiempo para explicar cómo es, pero es básicamente encontrar el mismo ángulo de la cámara, la misma posición del observador. Voy a mostrar rapidito. Hay una herramienta que se llama Image Overlay, que hace eso. Uno puede hacer una superposición de una imagen real con una imagen del modelo y automáticamente calzar esa foto que nos da el cliente. A ver si no me explota la computadora. Dándole opacidad y sacando la opacidad, nosotros tenemos la imagen y vamos calzando nuestro modelo y vamos moviendo y buscando la perspectiva, y es un trabajo un poquito complicado y tedioso porque tenemos que encontrar la perspectiva, el ángulo, pero si tenemos una referencia como la que tomé yo recién del edificio medianero, llegamos después de unos minutos a encontrar el ángulo. Es importante encontrar el ángulo porque si después nosotros no tenemos el mismo ángulo o la misma orientación o estamos muy elevados, la imagen se va a ver rara. Aparte de eso, es muy importante cuando uno hace el render, exportar el render, la imagen y el famoso canal de materiales por colores, que se llama de varias maneras, pero yo sé que lo tiene V-Ray, lo tiene Enscape, lo tienen todos los programas avanzados de renderizado, porque ese canal es el que nos va a permitir a nosotros trabajar la imagen rápido, con texturas, con plantas, con humanización real en el futuro. Entonces voy a abrir un script para cargar las 3 imágenes en tanda. Entonces siempre nos acordamos de cargar las 3 imágenes en el mismo Photoshop y de exportar por colores, que es lo que nos va a dar la herramienta para poder hacer el fotomontaje. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer acá es quitar el suelo de Lumion y quitar el cielo, que son lo que nos trae por default, y para eso lo que hacemos es, con la varita mágica, los conocimientos de Photoshop que tengo yo no son ultra mega avanzados, sino que están dedicados puntualmente a esto, pero bueno, son básicamente los mismos. Son canales, son layers, varita mágica, brillo, contraste, un montón de cosas que generan que podamos manejar la imagen a nuestro gusto. El canal de materiales siempre va arriba, es el que nos va a generar esta herramienta para comodidad, y después lo que vamos a hacer, apagamos el Material ID y nos va a quedar la imagen, o suprimimos, que es la manera drástica de hacerlo, o generamos máscaras para después tener un backup, pero por lo general vamos a tener poco tiempo, entonces no nos importa que la imagen se rompa, y volamos, en este caso, el cielo. Material ID, seleccionamos el cielo, que está todo en negro, y lo volamos. Hacemos lo mismo con la parte del suelo. Nos paramos en Material ID, seleccionamos. Hay veces que como exporta por canales, nos van a quedar pedacitos de suelo o pedacitos de pasto o lo que sea. Los seleccionamos todos. Shift, más, y cuando tenemos ya todo el suelo seleccionado, volvemos a nuestra imagen, aplicamos ahí y nos cargamos el suelo. Con esos 2 pasos yo ya tengo mi render, que ya está previamente
angulado, digamos, en la imagen. Esta imagen es la que yo le mandé al arquitecto, al responsable en su momento, y podría perfectamente pasar, si se ve rápido, como una imagen real. Obviamente que la imagen no está texturizada. Tuve una cierta dificultad porque el edificio tenía texturas bastante sencillas, no había ni hormigón, no había ladrillo, no había nada que yo pueda generar un material PBR, era estuco de 3 colores y punto. Entonces eso me generaba como una complejidad extra, pues yo no podía texturizar ni aplicar la teoría de no sé qué cosa. Entonces lo que tuve que hacer es arreglármelas de alguna manera para que esta imagen texturizada básica tenga el realismo que luego tuvo en la imagen final. Lo que yo hago es intentar primero generar profundidad y sombras. Lo que hemos visto primero en el research, volvemos a nuestras imágenes de búsqueda y tenemos todo el tiempo la referencia de decir, bueno, si acá tengo un plano que está en sombra y otro que está a media sombra, lo que generamos es eso. Entonces vamos a dar vuelta a Material ID, que en este caso no me va a servir, porque el Material ID lo que hace es exportar por colores y por canales cada material. Entonces nos va a tocar usar el sentido común y empezar a usar el lazo, que es la varita mágica. Lo voy a hacer súper rápido. Siempre tenemos que estar parados en el render y no en el cielo, porque no va a hacer nada, sino. Y empezar a decir, si tengo una cara que está al sol y una cara que está a la sombra, lo que voy a hacer es contraste. Voy a generar más sombra en la sombra. Muchos están diciendo que, o sea, quizás conocen la herramienta, la varita mágica, que es buenísima. Es lo mismo que hace el canal de Material ID, pero nos facilita un poco la velocidad para seleccionar. Cuando tenemos seleccionado eso, creamos una capa de brillo, en este caso, porque queremos bajar el brillo, y le bajamos al gusto o a lo que entendamos que es una composición, o si no entendemos bien, buscamos una referencia, y vamos a empezar a generar estas sombras que empiezan a generar el contraste y empiezan a generar esa duda de que es un render, no es un render, se empieza a mimetizar con el edificio real. Si hacemos zoom, no se entiende bien qué pasa ahí, como que lo que hacemos es mimetizar la imagen renderizada con el fondo. Obviamente que hay un montón de detalles, si nos ponemos a ver acá, esta persona está adelante, esto es un trabajo un poco más fino, no es solamente sacar el cielo y sacar el piso, sino que es un trabajo más fino, pero bueno, lo que yo quiero explicarles es el concepto de cómo hacer para generar imagen real. Lo mismo, esto es teoría básica de la universidad, estoy mal parado, ahí, todo lo que está en el mismo plano de las sombras, como obviamente es un render que está visto de lejos, no tiene una un gran detalle, podemos hacerlo bastante rápido y no volvernos locos para hacerlo exacto. Lo mismo si yo estoy oscureciendo un poquito el árbol, no pasa nada. Lo que estoy generando es esa sombra en los puntos donde tengo sombra. Porque mi render obviamente se exportó rápido. Lo ideal sería tener el tiempo ideal en el motor de renderizado para generar las texturas y los canales y editar, pero nunca lo tenemos. Entonces, una vez que tenemos seleccionado nuestros planos oscuros, hacemos lo mismo. Ahorita, esto que no sé qué es, el yin y el yang, como le digo yo, y bajamos el brillo. Lo mismo, estamos generando contraste. Y así, todo lo que está en sombra, y todo lo que está en sol. Después hay algo que es muy importante, que yo siempre lo hago, que es un detalle, es siempre nos salen las cornisas o los elementos que nos generan que la imagen sea plana, que es lo que siempre uno dice que esa imagen es un desastre porque es plana, y empezamos a generar, tratamos de darle profundidad. Nosotros sabemos qué elementos son los que sobresalen y qué elementos que no. Y cuando nos vamos para atrás empezamos a ver cómo la imagen empieza a tener este efecto 3D. Obviamente que esto es un trabajo un poco más de chino, pero bueno, cuanto más tiempo uno le dedique al render, mejor va a quedar. Lo mismo si nos quedó muy oscuro, venimos al render, al layer y le bajamos un poco la opacidad. Y después podemos generar un grupo. Y en el grupo ya empezamos a ver, si lo apagamos y lo prendemos, cómo la imagen empieza a tomar un poco más de vida. Todo esto que yo expliqué es texturas, brillos, sombras, que es un poco la parte inicial. Después, si queremos, no sé, el cliente nos pide, o si nosotros
vemos que un material nos quedó muy oscuro o muy claro, o el cliente nos pide, no sé, quiero cambiar toda la parte gris de este espacio, volvemos a nuestro canal Material ID, que nos va a facilitar seleccionar, digamos, por colores, y hacemos lo mismo. O le bajamos el brillo, o la saturación, o la exposición, o podemos pintar con colores, y la herramienta de Photoshop es infinita, pero empezamos a generar que podemos jugar con las texturas sin tener que estar 5 horas en Photoshop renderizando. A mí me obsesiona el tema de las cornisas, siempre me parece que es lo que más hay que recalcar, o las ventanas. Las ventanas, ninguna ventana está al filo, siempre hay un dintel o un antepecho ahí dando vueltas, entonces es un trabajo, como dije, tedioso, pero hay que hacerlo. Todo esto se puede hacer con los toldos, con las ventanas, con las barandas, con todo. Todo lo que el canal Material ID nos esté poniendo de manera individual con colores, se puede retocar de manera sencilla. Luego, una vez que tenemos todos esos trucos, hay algo que me olvidé, que vale la pena contarlo, las verticales. Nosotros tenemos nuestra imagen perfectamente alineada, vertical, pero la imagen de fondo no está bien alineada porque obviamente el fotógrafo, en este caso el cliente, lo que hizo es girar la cámara para arriba o para abajo, y como es una foto real, tenemos que hacer algo para corregirla. Entramos a la foto, vamos a distorsionar un poquito manual y vamos a tratar de generar esa vertical en los dos edificios que tenemos acá, y automáticamente con 2 clics ya la imagen empieza a tener otro color. Eso siempre lo hacemos antes de empezar, no lo hice, pero sí es el concepto que nosotros al principio hablamos: cámara, composición y verticales. Luego hay un truco que yo uso mucho, que es las ventanas. Lo ideal, en un mundo ideal, que nunca existe porque nunca tenemos tiempo, es modelar los interiores. Los interiores, o iluminar cada interior, poner una luz acá, poner una luz allá, o generar esa sensación de que pasan cosas adentro de los edificios, no se puede. Entonces, hay herramientas, en este caso podemos usar directamente, que nos generan, con el canal de Material ID, poder incrustar situaciones de la vida real adentro de los edificios. ¿Cómo se hace? Creamos un grupo primero, le vamos a poner, qué sé yo, Windows, y después vamos a irnos de vuelta a nuestro canal favorito y vamos a seleccionar las ventanas. Siempre tenemos que tener esta herramienta Contiguous, que no sé qué quiere decir, pero me selecciona todo el color a la misma vez, y ya tenemos todas las ventanas de todo el edificio seleccionadas. Nos vamos a parar adentro del grupo y vamos a crear una máscara. No hizo nada, pero ahora empieza, cuando nosotros empezamos a meter imágenes de la vida real, empiezan a aparecer detrás de este layer. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Google o a otros renders o a lo que sea, y vamos a sacar pequeñas capturas de pantalla o screenshots para después meter en esa máscara que creamos recién. Como nosotros sabemos que obviamente tenemos un bar, vamos a traer una imagen, la imagen simplemente la arrastramos, y esa imagen, cuando la tenemos como un layer, la vamos a tirar adentro de nuestro grupo de Windows. ¿Qué pasó? Se nos fue atrás. Y automáticamente tenemos un bar. Obviamente tenemos que agarrar la imagen y empezar a perspectivarla y distorsionarla hasta que sepamos que tiene la misma angulación y la misma luz. Obviamente que nunca va a ser lo mismo, porque si tenemos por adentro un mullion blanco y afuera tenemos un Corning Wall o lo que sea de otro color, pero no nos importa, porque cuando nos vamos a para atrás, esto empieza a tener, sabemos que pasa algo, sabemos que hay un bar, sabemos que es un basamento donde hay retail. Acá la estoy multiplicando simplemente eso, 1, 2, 3, y así sucesivamente con todo. Lo que generamos después es eso. Una situación que no está apagado el layer. Ahora sí. Eso, generamos tener acá una florería, tener un bar, y nos ahorramos millones de horas de modelar la florería, poner una florcita, poner una lamparita, etcétera, etcétera. Todo esto porque exportamos por el canal Material ID. Lo mismo con las ventanas. Es más, yo hasta me he robado de otros renders ventanas enteras. A ver si lo puedo traer.
agarré otro render y le robé toda la ventana, toda la gente. Obviamente esto depende del tiempo que tengamos, pero es la manera de humanizar las ventanas con Photoshop. No voy a hacer todo el edificio porque sí tardé bastante, pero una vez que lo tenemos aceitado es rápido. Y vamos generando entonces con esta herramienta vida adentro del edificio. Luego, a ver, que tengo acá mi guía. Viene las personas y las plantas, y lo que le va a generar ese realismo al render. Hay 1.000.000 de páginas que yo también voy a dejar en el PDF que va a mandar Lila, donde se pueden bajar PNGs, que es el tipo de imagen que ya viene recortada, y también se pueden bajar, si ustedes tienen la necesidad, a mí me tocó en este caso de tener plantas existentes, o le toca la posibilidad de que venga un landscape architect y le diga, necesito acá una araucaria de no sé dónde. Hay que tomarse el trabajo de buscar en Google una herramienta que se llama PNG Releaser, o no me acuerdo qué, que lo que hace es recortar el fondo a las plantas. Entonces, en este caso, teníamos una enredadera que se llamaba Rose Brush Clipper Bungaliva, no sé qué cosa. Entonces, yo me busqué una imagen de esa y después la tiré en Photoshop y me generé la plantita. Lo que hacemos es lo mismo. Vamos a tirar, Lila, si voy rápido o lento, levanta la mano. Venís bien con los tiempos, pero bueno, ya son las -4, así que unos minutos Bueno, más estamos y bien. hasta Nada, abrimos tenemos el una micrófono. carpeta con resources, árboles. Siempre tienen que tener la mejor calidad posible para que después no se nos pixelen. En este caso, yo tengo algunos resources y empezamos a tirar. Acá también hay que tener un poco del manejo de las capas, una arriba de la otra, y empezamos a humanizar o a poner la vegetación con Photoshop. Es casi imposible modelar esto, entonces lo que hacemos es eso, empezamos a usar Photoshop. Espera que no está rasterizado. Y nada, empezamos a poner las plantas que el cliente tiene y llegamos obviamente a estos resultados. Después le ponemos sombras, recortamos las hojas. O sea, es todo un proceso de cosa por cosa, pero se hace rápido. Lo mismo con los árboles. Si tenemos la posibilidad de hacer un render más free, ponemos cualquier árbol que quede bien. Sí, fijémonos siempre de que si el árbol está iluminado de un lado, sea el mismo lado que tiene la iluminación real. En este caso no pasa nada, pero hay algunos árboles que sí, como este tiene el sol del otro lado, entonces lo que tenemos que hacer básicamente es sentido común y rotarlo. Lo mismo, el árbol que no esté en cualquier lado, que apoye por lo menos en un pasto, es más sentido común que otra cosa. Tampoco pongamos árboles que tapen el edificio, generemos un entorno, y así sucesivamente podemos estar todo el día poniendo ramitas, arbolitos y gente. Cuidado con estas cosas, si tenemos una reja o le cortamos el pedazo de la reja o lo que sea para que siempre no haya detalles groseros de que estamos haciendo un render. Lo hago súper rápido. Y lo que siempre es importante para darle esa humanización es la gente. Hay un truco bastante bueno que yo aprendí. Photoshop tiene unas rulers, tanto verticales como horizontales, y lo que siempre es bueno entender es la altura del ser humano. Si nosotros tenemos, en este caso, una referencia, que era nuestro señor acá con la bolsita, vamos a bajar una regla y vamos a ponérsela en la cabeza a la persona. Esa regla nos va a dar la altura de horizonte de la gente. Entonces, si nosotros ponemos una persona en esta escala, esta persona va a estar caminando en este lugar. Si nosotros queremos ponerla más atrás, no tenemos que llevarla más atrás y generar un gigantismo. Tenemos que achicarla y siempre poner las cabezas en la misma regla. Eso automáticamente nos va a generar una composición, digamos, automática. Lo mismo, acá estoy tirando gente al azar. Depende un poco la escala, la resolución. Siempre pongamos la gente que más resolución tiene adelante y la que menos resolución tiene atrás para no generar esa mentira. Después, obviamente, está el submundo de cada cosa, cada elemento que nosotros tiramos dentro de Photoshop. Tenemos que ponerle su sombra, iluminarlo,
mejorarlo. Acá obviamente en este layer de la gente, que son miles y miles de personas, hay gente que no va, porque es sacado de una imagen de una plaza. Pero básicamente el concepto es ese. Vamos editando y no ponemos gente irreal, y ya tenemos una imagen donde pasa gente, camina, tenemos árboles, tenemos situaciones donde empieza a perderse ese render falso que teníamos y se empiezan a notar varias cosas. Lo ideal siempre es volver a colocar en la espiral áurea, a ver cómo funciona, para percatarnos que esa gente no esté, a ver si la tengo por ahí, OpenOffice. Acá está. En este caso, como yo había mencionado antes, no me va a dar exactamente porque como la imagen ya venía preestablecida por el fotógrafo, en este caso el cliente, la espiral me está marcando que este punto de inflexión es el piso. Pero bueno, el cliente quería ver el piso, no siempre es perfecta. Pero sí tenemos un cierto criterio si queremos, no sé, agregar un vegetación, a ver si tengo algo de vegetación, de costado, la podemos agregar por ahí y siempre está encuadrada con este límite. Lo mismo si queremos agregar pajaritos o todos los elementos que nos vayan componiendo la imagen, o si queremos agregar, no sé, hay un montón de cosas para agregar, esto no tiene fin. Después hay técnicas para agregar cada cosa, una iluminación, y automáticamente nuestro render va generando más capas y capas y capas hasta que el cliente queda satisfecho. Lo que tiene esta herramienta, para concluir, es eso, de que yo, si el cliente no le gustó o lo que sea, yo vengo a mi canal de Material ID, genero otra capa y le cambio la textura, o le pongo hormigón, o le pongo lo que sea, y se van generando cambios automáticos que cuando vemos los renders, a ver si tengo los renders. Esta es la imagen básica, este es el render y este es lo mismo. Esto lo hice con 7 o 8 imágenes y cada una fue teniendo el mismo proceso. El render inicial, el render base y nuestra imagen que va generando eso. Luego, que se me estaba por escapar, y es muy importante, hay una última herramienta que es muy, o sea, lo que hace es, le da esos esteroides a las imágenes. Generamos una capa. No sé por qué no me genera la capa. Ahí la generó. Y a esa capa, que es un layer con toda la salsa que le pusimos a nuestra imagen, nos vamos a ir a Camera Raw, que es una herramienta que usan mucho los fotógrafos. Y acá lo que vamos a hacer es editar puntualmente la temperatura, el tinte, la exposición. Esto no hay una regla, yo tengo varios presets que voy guardando, depende de la calidad de iluminación o el tipo de render, los voy poniendo yo, y si no, lo vamos viendo manual. O sea, hay montones de herramientas y esto sigue. O sea, se bajan las sombras, se suben las sombras, baja los blancos, suben los blancos, se le da textura, la claridad, dehaze, vibrance, saturation, y después efectos, se puede poner un poquito de viñeta. Y automáticamente, si vemos el render anterior y el de ahora, empieza a tomar esa sensación de fotografía que tiene un render, y que tiene una imagen y no tiene un render. Entonces, todas estas cosas son las que al final generan ese render realista, que es el que los clientes quieren. Después es cuestión de dedicarle horas y que el cliente nos vaya marcando el paso. Pero partimos de un render súper básico y terminamos con un render dentro de todo potable, y yo creo que esto lo hice en, no me acuerdo si 2 días o 3 días, y nada, y se pueden hacer 1000 variaciones. Acá hay otro modelo donde yo puse hormigón, donde puse unas plantitas. Es eterno esto. Así que la idea principal, voy a dejar de compartir, así me veo la cara, era eso, mostrarles un caso real y darles unos tips, digamos, de cómo es el proceso de diseño y creativo de un render. Y yo creo que todos los que estamos acá manejamos un programa de renderizado seguro, y a veces está bueno saber cómo se generan con 2 o 3 toques cosas más reales. Bueno, Eugenio, muchas gracias.
Estuvo muy, muy linda la presentación. Viste, muy bien con los tiempos. La idea de Bien, ¿no? traerlo hoy Eugenio era porque es un caso real de algo que pasó dentro de la organización, que en 2 días él pudo dar un trabajo de una calidad que quizás en otros estudios y con otras herramientas llevaría mucho más tiempo, y era compartir un poco esta experiencia. Entonces ahora abrimos el micrófono para los que quieran hacerle preguntas, tengan alguna duda, este es el momento. Muchas gracias, Eugenio, estuvo buenísimo, estuve De muy nada. atenta y me pareció súper, súper interesante. Pero me gustaría escuchar un poquito a ver qué dice la gente, así que voy a agarrar a alguien al azar y tipo, lo voy a preguntar. Así que, Yo levanté la mano, Guillermo, pero no me pudieron. Creo que no me... ¿quién levantó? no, Anabela, 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 dale. Dale. ahí cómo andan. No quería molestar mientras metía el micrófono, digo, levanto la mano. No, antes que nada, agradecerte, Eugenio, es espectacular, está buenísimo. Escuchar a alguien que hace lo mismo que hacemos nosotros está bárbaro, porque siempre uno saca algún tip que no Obvio. usa. En mi caso, el de los edges, espectacular, porque lo anoté como una palabra que me parece bárbaro, y muchas veces esos detalles marcan, hay algo que no te cierra la imagen, que la ves, la volvés a ver, la volvés a ver y decís, hay algo que no me está cerrando, así que está buenísimo. A mí me pasa específicamente con Lumion, que es el programa que yo uso, que me parece eso, muy, muy rápido. Muchas veces los clientes no aceptan el proceso, los tiempos de los procesos, y te quieren algo rápido, y me parece que el Lumion, yo usé, cuando arranqué a estudiar arquitectura, usaba mucho SketchUp y V-Ray. El V-Ray es bárbaro, pero el Lumion es que hace cosas, te hace una imagen de baja definición, si querés, mucho más rápido y real que lo que es el V-Ray, que hay que ponerle mucha más info. Así que eso está buenísimo. Me pasa mucho con las imágenes interiores, que son las más difíciles, entonces mi pregunta es, para mí, que a mí me resultan más difíciles que las exteriores en general, porque la vista se nos va al árbol o al cielo o a un montón de cosas en la exterior que colaboran a la imagen, pero en la interior es todo info que le tenés que poner vos, ¿no? Y el Lumion en general me pasa mucho que yo trabajo en escalas chicas, eh, en departamentos pequeños, que el tema de la distancia focal hace que a veces no sea tan real la imagen. Por ahí vos me podés tirar algún tip o alguna cosa. Sí, En ese hay, cuando es interiorismo hay que aplicar 100% de la teoría de las texturas PBR, porque ahí sí, obviamente, tenemos resoluciones más grandes y necesitamos más definición. Ahí es básico empezar a texturizar con todo este proceso previo. Y después Lumion tiene una herramienta que se llama Near Clip Plane, que lo que hace es cortar una pared cuando tenés ángulos muy cerrados. Entonces ahí vos ya podés generar el espacio sin tener que andar haciendo esas distancias focales gigantes con un gran angular que siempre deforman, que tientan a uno porque tirás para atrás el angular y te sale todo, pero obviamente que salta en un segundo. Yo lo que hago es eso, hice muchas imágenes con esa herramienta que es muy buena, te saca la pared que está molestando sin generar que entre la luz o que tengas que hacerlo, digamos, de manera real en el bueno, modelo. me sirve muchísimo. Bárbaro. Bueno, Eugenio, mil gracias. Bueno, ya que rompió Anabela entonces el silencio, ¿alguien más que quiera preguntar algo, decir algo, algo que vieron acá bueno, que no sabían, que les sirvió de tip, algo que de repente les faltó ver? ¿Alguien más? Buenas. No, yo. Ah, bueno. Dale, Juan Pablo. Perdón. Arranca. No, le quería preguntar a Eugenio si tiene experiencia utilizando Twinmotion, ¿qué le parece? Yo utilicé Lumion un tiempo también, ahora me pasé a Twinmotion más que nada por el tema de poder también continuar proyectos en Unreal y poder trabajar más a fondo en lo que es la inmersión en realidad virtual y generar animaciones. Con Lumion nunca llegué a trabajar mucho animaciones, pero ahora me pasé a Twinmotion y es como un debate siempre. Y bueno, si tenés experiencia con Twinmotion, ¿qué te parece? No tengo experiencia en Twinmotion, yo hice un máster y uno de los módulos, no me acuerdo, hace 2 años y medio, 3 años hice un máster y uno de los módulos era Twinmotion y otro era Lumion. Lo que tiene Twinmotion es que la licencia es mucho más barata contra la licencia Lumion, que vale $3.000. Obviamente nosotros la usamos de manera ilegal, perdón, Camila, pero es así. Pero son los programas muy similares y los resultados, si buscas Lumion versus Twinmotion, son bastante similares. No te podría decir cómo funciona porque no la uso, pero sí sé de colegas que la usan y los resultados son similares. Hasta te podría decir que si te vas a meter en la parte
de realidad virtual o animaciones es un poco más poderosa Twinmotion, porque como es de Unreal, ya viene con otras especificaciones. Pero es el mismo motor y los resultados no son como los de V-Ray o 3D Studio o D5, que es un motor que anda ahora bastante de moda. Pero si usas Twinmotion es lo mismo que usar Lumion, así que ni migraría en nada porque es similar. María, no sé si querés seguir. Yo quería preguntar, sí, que yo sigo, hola a todos, gracias Eugenio por toda la charla, muy De útil, nada. y quería preguntar porque yo sigo en esta del SketchUp y el V-Ray, pero bueno, V-Ray lleva mucho trabajo, material por material, es insoportable, el reflejo, todo, y tengo entendido Sí. que Lumion es un videojuego, o sea, yo lo veo y no lo puedo creer, pero nunca pude hacer que mi computadora lo corra. ¿Qué es eso? ¿La placa de video? O sea, ahora que estoy pensando en cambiar la Sí. compu, ¿qué tengo que tener en cuenta? Porque es Sí, como la pasar placa, esa barrera. y sí, la placa de La video placa. necesitas una placa bestia y necesitas memoria RAM, porque consume mucho. Obviamente podés bajarle la resolución a las cosas, vas a ver todo pixelado, espantoso, y hasta que no haces el render no vas a ver el resultado final. Y lo que tiene Lumion es eso, que vos no tenés que hacer el render para ir Claro. generando la imagen. Yo sé que V-Ray lo hace, vas haciendo el buffering y te va generando, pero no, Lumion es como que ya con la previsualización lo hace. Sí, come computadora a lo loco. Yo tengo una máquina bastante potente y aún así a veces con modelos muy cargados le cuesta, pero sí, Lumion necesitas una máquina bestia. Y más si tenés Lumion 11 lo Hola. usás. No, Hola. que le quería acostar algo que si estás por considerar una computadora o algo así, las placas de video son muy buenas, las RTX, son por ahí un poco Genial. Sí. un poquito más caras, pero es como de acá adelante lo que Es seguramente se que vaya a utilizar. Buenísimo. Genial. finalmente si vas a dedicarte o vas a invertir en una placa de RTX o una GeForce, valen bastante, pero el resultado que generás y en 3-4 renders que lográs cobrar, la recuperás. Y la Bien. máquina después te corre para Revit, te corre para todo lo demás. Finalmente nuestra máquina es nuestra herramienta, así que es eso. Sí, es una inversión totalmente. Buenísimo, Exacto. mil gracias. De nada. Hay dos manos levantadas de María y de Alejandra. No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo ya que estaban hablando de eso de las RTX, aprovecho para hacer una acotación. Y tal como decía también Juan Pablo, yo en realidad tengo un poco más de experiencia con Twinmotion que con Lumion. Y al menos en Twinmotion, en las nuevas versiones, hay un modo si tienes tarjeta de RTX que te hace las reflexiones en tiempo real y eso, el tema de la iluminación, nada, sube muchísimo la calidad de lo que se ve, lo hace mucho más realista. Y en caso de que vayas a invertir en una tarjeta gráfica, creo que podría ser una buena idea invertir en una RTX. Y eso, en mi experiencia sé que en Twinmotion eso se puede hacer, no tengo tanta experiencia en Lumion. Y un poco relacionado a eso era el tema de los materiales PBR, cómo lo manejas la creación o ya los descargas hechos. Bueno, hay varias páginas, textures.com, que te larga materiales PBR bastantes y gratuitos. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer renders de mentira o que nosotros creemos espectaculares, pero cuando nos encontramos con un cliente que nos dice quiero este mármol, no vamos a encontrar ese mármol gratuito. Entonces lo que tenemos que tener es la herramienta para crear la textura PBR. Hay 2 o 3 links que yo sé que son buenos de gente que se dedica a hacer tutoriales. Es un trabajo porque hay que crear 4, 5, 8 capas de la misma imagen con canales en Photoshop, pero una vez que sacás la imagen PBR, cuando la tirás en Twinmotion o la tirás en Lumion o la tirás en V-Ray, tiene ese bump que es el que genera que la imagen sea real. Es dejar el tutorial en el PDF que vamos a mandar y tomarse el trabajo un par de horas de entender cómo se crean. Después es automático y ya uno se va creando una base de datos. Si te piden texturas de madera o textura de hormigón o textura de mármol, hay trillones gratuitas y si la pagás, te la baja en 16K, en 8K, no sé qué cosa, y también es espectacular, pero tiene ese condicionamiento. Si a nosotros nos piden un material puntual, que es lo que suele suceder, que es más, nos dan
una imagen que te baja el interiorista, que tiene 3 píxeles, y te dice, es esta, porque la bajó de la página de donde compra los materiales, y nosotros no podemos decir, no, necesitamos una textura PBR, nos manda a nuestra casa. Entonces tenemos que tener la herramienta previa para poder darle eso. Lo mismo con las texturas simples. A nosotros nos van a dar un porcelanato con una beta, y si esa beta se multiplica por 20.000, va a notarse que es un render. Tenemos que entrar a Photoshop, generar también tutoriales de cómo generar texturas injuntas. Es sencillo, es tedioso, pero después los resultados son mucho más rápidos. Va a haber mucha información en el PDF, eso va a estar bueno. No, una cosa que yo aprendí eso con Twinmotion, con una cuenta de Epic Games, puedes descargar gratis texturas de Quixel Megascans, que es una empresa que se dedica a hacer texturas de todo, o sea, 3D de muebles, de todo, y eso, o sea, yo en parte me tiré a Twinmotion porque tenés la posibilidad de ya mismo ahora descargar material PBR ya hecho, y antes si no te decía, tipo, descargabas, bueno, el bump, el normal, exacto, el pero diffuse, no es una ciencia hacer una textura PBR, no es ninguna ciencia, se hace tutoriales muy rápidos y didácticos, son 3-4 cosas, y después se automatiza, y te morís de risa, porque te das cuenta cómo funciona una textura PBR, y una como no, yo hice un ejemplo bastante tonto, pero te empieza a generar una cantidad de cosas entre la cámara, la composición, las texturas, la humanización, Photoshop, que el render, cuando lo ves, decís... y por eso a los clientes les impacta, porque lo que le pagan un render, se lo dice acá, mira, nosotros generamos un render en un día, quizás si lo tercerizan o lo mandan a hacer en Estados Unidos, le sale de $1.000, $2.000 cada imagen. Por eso es que tenemos que nosotros todos tener esta herramienta y meternos en un mundo, porque obviamente que nosotros somos drafters o managers de Revit, o de ArchiCAD, o de Rhino, o lo que sea, pero siempre tenemos que tener la pata de graphics, tanto para hacer una planta, una flat elevation o una floor plan. Todo lo que yo mostré en Photoshop se puede hacer tanto con elevaciones 2D, o sea, con axonométricas, con aéreas. Es la misma herramienta que se empieza a ampliar. Y el cliente no la puede creer, porque le decís, te lo hago para las 8 de la noche y son las 2 de la tarde, y le mandás la imagen, sí, obviamente sin una resolución perfecta, sin la gente con la mejor calidad, pero el tipo ve una imagen y que en esa imagen se puede seguir trabajando. El problema que tienen los renders es hacer un render, gastarse 80 horas en el render y que te diga, no, ¿sabes qué? Ahora cambiame la cámara o poneme hormigón, y vos tenés que volver al programa renderizado, hacerla de vuelta, romper la computadora. Si exportamos con estos 3-4 tips, podemos generar ese dinamismo, y una vez que el cliente se quedó contento, ahí sí meterle cámara RAW y gente y demás. Gracias. Hay otra mano levantada, me parece, Alejandra. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Nada, primero muchas gracias, estuvo bastante interesante lo que nos cuentas, y pues lo que ya comentaron anteriormente, si salen unos tips que uno no conocía, entonces bastante útil. Yo llegué unos minuticos tarde, no sé si tuviste la oportunidad de presentarte al inicio, pero te quería preguntar un tema un poco más personal de algo que dijiste anteriormente, y es que comentaste que tú hiciste un máster sobre este tema. Yo actualmente estoy buscando iniciar mis estudios, pues hacer un máster, y no he encontrado uno que me llame mucho la atención y quiero que sea muy orientado hacia este lado. No sé si tú de pronto me podrías contar un poco sobre eso, si conoces algún programa. No era un máster de visualización arquitectónica, era un máster de BIM Manager, que la herramienta que nos enseñaban a usar de manera experta era Revit. Tenía un módulo último de visualización, y que yo ya usaba Lumion, pero me generó esa curiosidad por ver qué se puede hacer. Sí, voy a dejar también en nuestro Google Docs, que va a ser un documento que vamos a tener acceso a todos. ¿Es así, Lila? ¿Sí, no? Sí, después cuando varios, no sé si vos, Alejandra, usas Lumion o usas lo que sea, sí, pero sí. yo hice 2 o 3 cursos. Hay tutoriales que también voy a dejar gratuitos, bastante rápidos, con cosas puntuales de la herramienta y de Photoshop, pero hay un curso que yo siempre recomiendo, que se lo recomendé a Emi, un compañero que teníamos en Espina, que es de un brasilero, que es seguramente si usan Lumion o se lo siguen, es una bestia, el pibe lo que hace, y es un curso que vale $130 o $140,
y tiene 250 horas lectivas, que yo ni lo terminé el curso. O sea, pues llegó un momento que tanta la información, creo que hice la mitad. ¿Rawson Y Jacobsen? también, ¿O no, ese es no, se llama brasilero? Guiu. Ah, Hay mucho brasilero, no sé por qué, pero sí, sí, los mucho. cracks son brasileros. Y se llama Guiu Félix, el pibe. Jacobsen también anda por ahí, hay otros que se llaman Nuno Silva, hay un par de capos, pero este Guiu Félix tiene una plataforma, que vos, obviamente no es un curso, sino que entras a una plataforma que la tiene muy, muy aceitada, y haces tu curso haces un exterior de un departamento, un interior, una animación, un edificio de oficinas, una casa, y la verdad es espectacular. Yo, al que me pregunta dónde aprendí a usar Lumion, le recomiendo ese curso. No es sencillo entrar porque tiene lista de espera mundial, pero si te anotás y enganchás, hay una comunidad y el tipo de además no te regala porque estás pagando, pero sí te da una cantidad de texturas PBR infinitas, te da materiales para meter en Photoshop, recursos, planta, gente, cosas que ni siquiera existen en Lumion que él desarrolló. Lo recomiendo, después lo voy a poner también ahí. No es el máster que yo hice, a tu pregunta, Alejandra. Ese es un máster de 1 año y medio gigantesco de Revit, nada que ver, pero sí hay un curso puntual de renders que vale la pena hacer. Después lo dejo ahí marcado. Sí, muchas gracias, Eugenio. Ahí les De nada. contaba que Alejandra dijo es bastante bueno, y bastante bueno para Alejandra significa muy bueno. Acá en México también esto es bastante bueno, pero bastante bueno en Claro, Argentina no es tan bueno. En realidad como bastante te bueno, quedás es como... muy bueno, significa muy bueno. Ah, ok. Ah, bueno, pero bueno. No sabía eso. Con bastante igual yo. La idea era generar esa intriga. Yo no soy profesor, soy uno más de ustedes. Y la idea era esa, tirar mis tips. Y si alguno tiene una pregunta, que me la haga por privado. Yo estoy siempre dispuesto a dar una mano. En renders, en Revit, en lo que sea. Para mí somos una gran comunidad, lo dijo Peter en la reunión anual y lo dice todo el tiempo Camila, nos tenemos que dar una mano porque hay mucho, mucho para hacer y no todos sabemos todo. Yo tampoco sé todo de todo y siempre hay alguien que sabe algo y estamos todos al mismo lado. Bueno, ¿querés que cerremos con la pregunta de Victoria? Y así ya- No sé cuál es la pregunta. Ah, ok. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas. Bueno, primero gracias por compartir todo esto, de verdad estuvo muy bueno. Yo en particular uso Archicad y luego también lo exporto a Lumion para renderizar, pero tenía una duda más específica, quería saber si el mobiliario me conviene colocarlo en Archicad o en SketchUp o en el mismo Lumion, no sé qué recomiendas tú. Sí. No recomiendo photoshopear el mobiliario porque es imposible generar ese ángulo. Siempre se va a generar, o sea, sí se puede photoshopear un árbol, una persona, un auto hasta ahí, pero esa fuga que te da naturalmente la cámara que estés usando, si es SketchUp o Revit o ArchiCAD. Lo que sí recomiendo, como decía antes, es bajarte los mobiliarios modelados en 3D Studio. Si podemos modelar en 3D Studio nosotros sería genial, pero obviamente si te piden modelar una silla de no sé qué diseñador, vamos a estar 6 vidas. Entonces eso, hay 2 páginas bastante bestiales en lo que es mobiliario. Una es 3D Warehouse, que es bastante conocida, y la otra es 3D Sky. Hay 3, 4 más que yo voy a dejar, pero esas 2 páginas tienen ya los materiales, los modelos con materiales editables. La gran mayoría ya son de 3D Max. Siempre vas a ver cuando filtres por no sé, cama o estantería, que vas a tener modelos Pro, que son tremendos, cuestan $4, $3. Y los modelos Free, creo que te deja por mes bajarte 3 modelos Pro, si te haces una cuenta, y después se van multiplicando. Pero es lo que yo mostré recién con ese set de living, y que te deja aparte texturizarlo con las texturas PBR. Entonces tenés que hacer un interior, te bajás el sillón. A mí me pasó con mi cliente el americano que tenía eso. Me pidió un sillón de un diseñador italiano que era imposible de modelar porque era una estructura toda orgánica, y yo me bajé, estuve un rato largo buscando algo similar, lo bajé, abrí el 3D Studio que yo no manejo, pero no importa, son 2 o 3 palanquitas, y lo tiré en el render y nunca ni siquiera se dio cuenta. Y el render era muy bueno porque el mobiliario ya era
de 3D Studio, tenía texturas PBR, no se repetían, se le hizo Photoshop. Y es eso, es buscar la manera de no usar los modelos que tenemos de Revit, que lo usamos para plantas o para elevations más sencillas, y usar siempre los modelos o de 3D Sky o de TurboSquid, que es otra página de chinos que suben cosas. Y después obviamente ahí está la Deep Web, que no aconsejo meterse, pero ahí tenemos todo. Si necesitas lo que sea, siempre hay modelos de arquitectura, y si tenemos que hacer una barra, hay barras, hay vasos, hay nada, es infinito. Claro, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias a todos por venir, Cami. Nada, me encantó toda esta instancia, bueno, ver las caras de todo el mundo. Fila que me acuerdo de los primeros momentos, en fin, de que me manden sus entrevistas. ¿Qué pensás de este? Y bueno, ahí los veo todos ya pensados, me dan mucha emoción. Y la verdad que Eugenio, excelente todo esto que compartiste, súper útil. Me pareció... Lila fue el cerebro de todo. La verdad que si no fuera por Lila hubiera hecho, a ver la pantalla, no, esperá, hicimos un primer simulacro y salió cualquier cosa y me trastabillaba, así que Lila fue la gran Lila. mentora.